Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Iba encarrerado, pensé que iba a hacer otra vez. Bonito canto. Amén. Voy para allá arriba. Voy para allá. Hola, hola. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Samuel. ¿Saben algo? La Biblia siempre, pues tiene algo que enseñarnos, algo que instruirnos y pues la palabra es de Dios, hermanos. El origen es Dios mismo, así que préstele atención a la porción de la palabra a la cual le vamos a dar lectura y usted pueda salir bendecido de este lugar. Yo gracias a Dios por la vida de todos ustedes y aquí está acompañándonos nuestro hermano Darío, sus dos hijos. El Señor le bendiga y ha pasado una situación algo difícil y Dios les fortalezca. Es que amén. Oremos todos por ellos. Todos por todos. Bien, vamos a dar inicio. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo del 27 al 36. Dice la palabra. ¿Ya lo tenemos? Ok, dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mí altar, y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré su brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que me hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Vamos. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das, Padre, de poder congregarnos, Señor. Gracias por este lugar, Señor, que ha sido designado, Padre, para glorificarte, Señor, para exaltarte, Señor, y para aprender de tu palabra. Señor, en esta hora solamente usted es el grande, Señor, usted es omnisciente, omnipresente y es todopoderoso, Señor. Por eso nos dirigimos a usted, porque usted es Dios y usted puede obrar en esta mañana en cada uno de nuestros corazones. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice las visitas, Padre, y abre nuestro entendimiento, Señor, para que nos resplandezca tu enseñanza, Padre bendito. Y también, Padre, para que le resplandezca la luz del evangelio de tu Hijo amado a aquella persona que aún no te ha recibido como Salvador personal. Llénanos de tu gracia, úsame, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos por esta enseñanza. Amén.
Le he puesto a la enseñanza, hermanos, cuando el amor y temor a Dios se pierden. Cuando el amor y el temor a Dios se pierden. Miren qué dice la palabra, nada más, el versículo 27. Por favor. Amén. Dice así. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Vino un hombre, hermanos, un varón de Dios, a presidir, hermanos, la destrucción de un sacerdote. Dice, vino un varón de Dios allí y le dijo, así ha dicho Jehová. Es decir, que Elí se encontraba en el sacerdocio, en el tabernáculo, y llega un varón y le trae una noticia. Pero quiero que analice qué noticia. Le vino a decir la destrucción de su familia, la destrucción de sus hijos, la destrucción de su ministerio, la destrucción de todo lo que quizá amaba. Imagínense que llegara alguien y te dijera, vas a ser destruido de tal cosa y de tus hijos, de tu familia. ¿Cómo es que Dios le manda un varón a Elí? Se lo manda él siendo sacerdote. ¿No hablaba entonces Dios con Elí? ¿No era él el intercesor entre el pueblo y Dios? ¿Por qué le manda un varón? ¿Por qué le manda a alguien para que le exhorte en relación a qué iba a suceder con su familia? Sus hijos eran sacerdotes. Ofni y Finés eran sacerdotes, y algo que caracterizaba a los hijos del sacerdote Elí es que despreciaban las ofrendas de Dios. Despreciaban la voluntad de Dios. No tenían interés en las cosas de Dios. No tenían interés en los preceptos, estatutos de la palabra. ¿Sabe algo? En ese tiempo ya había una ley. ¿Sabe? Había un arca y dentro del arca estaba la piedra, los 10 mandamientos del Señor. Y no solo eso, ya había muchos mandamientos de parte de Dios. Mas sin embargo, encontramos que los hijos de Elí no tenían conocimiento. Por favor, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra, los hijos de Elí, ¿cómo eran? Hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, que había una ley, pero no se interesaban en leerla como hoy en día. La Biblia es el libro que ha circulado por todo el mundo. Está traducido en todos los idiomas. Pero en el mismo tiempo de los hijos de Elí, está sucediendo lo mismo hoy en día. ¿Quién se interesa por conocer la palabra de Dios? Todos nosotros tenemos al alcance una Biblia. Amén. Si no la tienes aquí, tenemos un celular, bajas una aplicación. Y están todas las versiones. En ese tiempo ya había una Biblia, mas sin embargo, los hijos de Elí, dice la Biblia, que no tenían conocimiento de quién era Dios. No les interesaba la palabra. No les interesaba que venía la voluntad de Dios, los caminos de Dios, los preceptos de Dios. No les interesaba saber lo que Dios se había hecho por ellos. Y hasta cierto punto podemos ver que eran algo mentirosos, algo hipócritas. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que puedes estar ministrando en un lugar? ¿Cómo puedes estar sirviendo a Dios y no tener amor y interés por conocer quién es Dios? Había un problema en ese tiempo. Ese lugar, el tabernáculo, había sido establecido por Dios. Amén. Pero estaban sirviendo a Dios. Mas sin embargo, estaban lejos de Dios. Ellos creían que servían a Dios. Miren qué sucedía. 2:22.
Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero Elí era viejo. ¿Sabe algo? No era la edad de Elí, aunque era viejo, sino que él escuchaba, él percibía, él se daba cuenta de lo que sus hijos hacían. Ese era el problema. Y quiero que lo analices, porque el mismo Dios que estuvo ahí y obró en ese momento de Elí, es el mismo Dios al que servimos hoy. No era la edad de Elí. Era el hecho de que él se daba cuenta, que él percibía, que él escuchaba, así como todos nosotros sabemos en qué están fallando los hijos, el esposo, la esposa. Sabemos perfectamente cuál es el problema. Elí lo sabía claramente. Pero aquí hay algo bueno, que él no les decía nada. Y ese es un problema que está sucediendo hoy. Que sabemos perfectamente qué está sucediendo, qué están haciendo, qué están practicando y no hacemos nada. ¿Sabe qué hacía Elí? Se quedaba callado. Se quedaba callado, pero ¿cómo si es el sacerdote? Se quedaba callado. Y aquí hay algo interesante. ¿Por qué se quedaba callado? ¿Qué estaba sucediendo en Elí? Era el líder de los sacerdotes, sus hijos estaban al frente. ¿Qué atravesó en la cabeza de Elí? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué dejaste, Elí, de amar a Dios? ¿Cuándo fue que empezamos a dejar de amar a Dios? ¿Cuándo fue que empezamos a dejar de tener temor de Dios, hermanos? ¿Cuándo fue? ¿Qué sucedió en el caso de Elí? Que ya no amaba a Dios. Ya no tenía temor de las cosas de Dios. Porque si hubiese tenido temor de Dios, les hubiera dicho a sus hijos, hey, quítense del sacerdocio. ¿Puede acaso, hermanos, que la Biblia no nos enseña, no nos exhorta cómo debemos de vivir la vida? Y lo interesante aquí es que en el versículo 27, no lo busquen, del capítulo 2, vino un varón de Dios, por favor, a ver el 27, y vino un varón de Dios, ¿a quién? A Elí. ¿Por qué vino a Elí, hermano? Porque Elí conocía la ley, porque Elí conocía los mandamientos, porque Elí conocía la voluntad de Dios. ¿Por qué no vino a los hijos de Elí? Porque no conocían la palabra. Es decir, que hoy le está hablando la palabra a usted, a gente que conoce la palabra. El Señor no se va a dirigir a alguien que no le conoce. Los hijos de Elí no le conocían, pero observe qué hace Dios. Y vino un varón de Dios. Tiene que venir un varón de Dios a decirte lo que está haciendo tu familia, lo que están haciendo tus hijos, lo que está haciendo tu esposo, lo que está haciendo tu esposa, lo que están haciendo tus padres. Tiene que venir un hombre de Dios. Es necesario. No tenemos una Biblia en casa, hermanos. Vino Elí porque él conocía de Dios. Y sabe algo, no vino a decirle algo nuevo. Le vino a decir algo que él ya sabía que estaba haciendo mal. ¿Qué le pasó a Elí? Cuando el amor y el temor a Dios se acaba. Estaba amando más a sus hijos. ¿Sabe algo? Hay un personaje en la Biblia que nos enseña cómo es el amor a Dios. Y aquí viene, miren, Génesis 22:2. Y dijo, le está diciendo a Abraham, toma ahora tu hijo,
Después, ¿qué dice? Tu único hijo, Isaac, a quien amas. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero era Abraham. Por favor, versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué? Para degollar a su hijo. Porque Abraham amaba más a Dios. Y sabía que el mismo que se lo dio, se lo podía resucitar. ¿Qué nos enseña en la Biblia? Es un principio bíblico, que nuestro amor tiene que ser hacia Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, no de labios. Una ocasión el Señor les exhortó: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. Abraham amaba a Dios. Oye, tanto tiempo esperando un hijo y Dios me dice que lo sacrifique. Abraham amaba más a Dios. Observe qué dice la palabra. El versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, detente. Detente, porque yo sé que me amas y temes. Dice la palabra, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rozaste tu hijo, tu único hijo. ¿Qué sucedió en Elí? Se perdió el temor a Dios. Amaba más a sus hijos que al mismo Dios. Pareciera que nunca leyó Elí de Abraham. La Biblia ya tenía el testimonio de Abraham. Elí ya no tenía ese temor, ya no tenía ese corazón para Dios. Su corazón se había vuelto necio. Necio. Ya no quería corregir a sus hijos, ya no los corregía. Así como hoy en día hay muchas familias, cristianos, padres y madres que ya no quieren corregir a sus hijos, que saben que están mal, que saben que están practicando algo que a Dios no le agrada. ¿Cuál es la exhortación en esta palabra? ¿Amas a Dios aún? En verdad, amas a Dios. Amamos a Dios, le tenemos temor a Dios más que a nuestra propia familia. Miren cómo es que Elí cumplía su papel hasta cierto punto, a medias. En primer libro, es el versículo, capítulo 2, versículo 20 del primer libro de Samuel. Cómo es que aún oraba por los demás. Y así sucede con muchos de nosotros, que ponemos los ojos en los demás y no observamos cómo están los nuestros. Dice la palabra: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Encontramos a Elí orando por alguien más, pero no lo encontramos orando por sus hijos. No lo encontramos corrigiendo a sus hijos. Incluso cuando 3 años atrás, cuando Ana estaba orando, él la tuvo por ebria y le dije: digiere tu vino, mujer. Él sí observaba a los demás, pero ¿qué tal de sus hijos? Y muchos de nosotros así estamos, observando a los demás. Y hemos descuidado lo que está en casa. Elí tenía ese conocimiento de Dios, conocía la palabra de Dios. Y ¿sabe algo? No solo los hijos de Elí estaban en pecado. El mismo Elí, al dejar el temor a Dios y ese amor a Dios, dice la palabra: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Estaba pecando Elí? También estaba en pecado.
porque era la persona que Dios había designado para hacer algo, para corregir, para exhortar, para instruir, para enseñar, para velar por el pueblo de Dios, y no estaba cumpliendo su papel, porque amaba más a sus hijos. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El que conoce qué dice la Biblia y no exhorta con la Biblia, también él es pecado. Tener conocimiento de Dios no es sinónimo de amor a Dios. Yo puedo tener conocimiento y al mismo momento, al mismo tiempo, no estar amando a Dios. De eso se componían los fariseos. Tenían mucho conocimiento, pero no amaban ni temían a Dios. Esta porción nos enseña, hermanos, la consecuencia de un corazón necio. Por favor, versículo 17 de este mismo capítulo, denle lectura, por favor, todos. Era pues grande, era grande el pecado delante de Jehová, el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era grande, es decir, que era notable, era muy notable. Hay un texto que dice en Romanos 2:23, por favor, Elí, Elí. Romanos 2:23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. El 24 todos, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros, hermanos. Hay gente que blasfema, hay gente que no se acerca. Estamos siendo tropiezos cuando ¿qué? Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, corregir o exhortar. Oye, si ahí practican tales cosas, oye, si ahí permiten tales cosas, blasfeman el nombre de Dios a causa de nosotros muchas veces. Porque no somos el testimonio que debemos de ser afuera. El cristianismo no consiste en venir a la iglesia, sino en llevarte la palabra y guardarla en tu corazón en el día a día. No es fácil, mas sin embargo debemos de procurar en obedecer su palabra, para que los demás no blasfemen el nombre de Dios. Dios no es un juego y no es el títere de nadie. El Señor es Dios y es santo y exige pureza de aquellos que le hemos recibido en el corazón. Y parte de la pureza, parte de la santidad, parte de ese amor hacia Dios y ese temor hacia Dios nos debe de llevar a corregir lo que se está haciendo mal. Por favor, versículo 22. Versículo de 2:22. Amén. Dice la palabra, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Hay gravedad cuando hay pecado? Sí, hay gravedad. Es grave. Es grave. Dios no es malo. Es grandemente bueno y muy misericordioso. El que es malo es nuestro corazón. Somos malos porque no queremos obedecer la voz de Dios. No queremos sujetarnos. Queremos hacer las cosas a nuestro modo, a nuestra forma, a nuestro criterio. Dios no es malo.
Mas, sin embargo, le mandó un mensaje que había determinado la muerte de sus 2 hijos. Así que, hermanos, tenemos que hacer algo por amor a Dios. Si amamos a Dios, como decimos, si tenemos temor de Dios, debemos de hacer algo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios conoce quién de ustedes, y quién, sea usted o sea yo, sabe quién está practicando pecado. Dios lo sabe. Y esta es una exhortación como a Elí, hey, tú sabes. ¿Y qué me deja ver la Biblia? Que Dios le dio un tiempo de misericordia. Es decir, que le dio un buen tiempo para exhortarlos. Mas, sin embargo, no lo hizo. Versículo 27. Y vino un varón de Dios allí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? No me manifesté yo en la vida de ustedes, hermanos. Está diciendo el Señor, cuando estaban en el mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los rescaté, les renové, les di conocimiento. Le está diciendo Elí, no fui yo quien te rescató, Elí. No fui yo quien te capacité. No fui yo quien te dijo la voluntad de Dios. Y tú que la conoces, ¿por qué no haces algo? Todos aquí conocemos mucho la palabra del Señor. A ver, somos cristianos de años. Yo creo que 20, 25 hasta 30 años ha de haber cristianos aquí. ¿De dónde nos llamó el Señor? No es el Señor que nos ha enseñado, nos ha redarguido, nos ha corregido. Ha sido Dios. 28, por favor. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di en la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, hermano. ¿No ha sido Dios quien nos ha bendecido? ¿No ha sido Dios quien te ha llenado de favores? Nos ha hecho coheredero de las cosas celestiales. Nos ha hecho partícipe de las bendiciones espirituales. Le está diciendo a Elí, no soy yo quien ha obrado siempre en los tuyos. No he sido yo quien no te ha abandonado en ningún momento. No he sido yo quien te ha respondido cuando clamas a mí. ¿Por qué pues honras más a tus hijos que a mí? Pero qué fácil se nos olvida el favor de Dios. 29. ¿Por qué habéis hollado, dice la palabra, mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué habéis pisado? ¿Por qué habéis pisoteado? Hermanos, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, dice Hebreos 10:10. Y ya no hay otro sacrificio. Y por nuestro pecado, por no exhortar, por no corregir, alguien más pisotea el sacrificio del Señor. Miren qué le dice. ¿Por qué habéis hollado? ¿Por qué habéis pisado, pisoteado, quebrantado mis sacrificios? ¿Por qué? ¿Por qué permites esa maldad? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo, Israel. Dios no se dirigió a los sacerdotes, a los hijos, sino se dirigió a un hombre que conocía la palabra. A un hombre que estaba honrando más a sus hijos que al mismo Dios. Hay consecuencias, hermanos. Hay consecuencias cuando el corazón se vuelve necio. Versículo 30, por favor. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, todos, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén.
Dios honrará a los que le honran, a los que tienen temor de Dios, a los que aman a Dios. Aquellos que corrigen a aquel que está en pecado y lo instruye, lo exhorta con la palabra. Yo honraré a los que me honran. ¿Cuántos de nosotros queremos ser honrados por Dios? Pero para ser honrados consiste en hacer algo. Dios no te va a bendecir si sabe que te ha dado una encomienda, si te ha dado conocimiento y lo tienes guardado. Dios primero quiere que lo honremos. Amén. Tener conocimiento no es sinónimo de amor y temor a Dios. Podemos tener mucho conocimiento, pero el amor y el temor a Dios es otro asunto. Amén. Hay quienes todavía sienten dolor y tristeza cuando los hijos, las hijas, el esposo o la esposa están haciendo algo que no está bien. Tienen dolor y tienen tristeza que están pecando contra Dios. Y sé que todavía hay corazones como esos. En el caso de Elí ya no pasaba nada, estaba cauterizado. Ya nada le causaba un efecto. Es decir, que le daba lo mismo. Y así muchos de nosotros. Se nos ha vuelto común el pecado. Elí amaba más a sus hijos que a Dios. Y sabe algo, eso no es posible en el cristianismo. 31 y 32. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. El 32, todos. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. No permitas que tu casa sea humillada. Puedes hacer algo, no permitas, hermanos, es tiempo. Dios nos ha mandado este mensaje. La casa de Elí iba a ser humillada. Y sabe algo, Dios le dijo como 10 o más o 12 años atrás que su casa sería humillada. Es decir, que Dios le dio tiempo. Que no haya humillación en tu casa. Que no haya murmuración sobre tu casa. Toma una buena decisión y haz algo por los tuyos. Llévalos, dirígelos, encamínalos a las cosas de Dios. Porque si no, nuestra casa será humillada. Dios no es un juego. Dios es santo y exige pureza de todos nosotros. No es fácil, pero dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos de estar orando, hermanos, y pedirle al Señor que nos ayude. No es fácil. No permitas que venga esa humillación a tu casa, a tu familia, a tu hogar. No permitas. Si amas a tus hijos, tienes que hacer algo por ellos. Y no es darles por su lado, sino exhortarlos con la palabra. Dios quiera que tenga misericordia de los nuestros. 33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar. Miren que para qué iba a ser el hombre que iba a dejar Dios. Será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Dios es malo, no es malo. Es grandemente bueno. Y nos exhorta para que corrijamos aquello que no está bien. De lo contrario, si usted pasa por alto el mensaje de la palabra, no se pregunte por qué hay tristeza, por qué hay dolor, por qué hay llanto, por qué hay amargura, por qué hay aflicción, porque muchos de nuestros problemas es a causa de nuestro pecado. Oye, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué las finanzas se van para abajo? ¿Por qué? ¿Por qué hay problemas laborales en la familia, en los hijos? Muchos de los problemas son a causa de nuestro pecado. Y es lo que le está diciendo Dios a Elí. Por honrar a tus hijos y no hacer lo que debiste de hacer, será para consumir tus ojos y llenar tu alma ¿de qué? De dolor.
y todos los nacidos, por favor, vamos a darle lectura al 33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Es decir, le está diciendo, cuando estén en la edad de todo el vigor, ahí va a llegar la muerte. Ahora, si no llega la muerte, a lo menos tristeza en el alma y dolor en el alma vas a tener. Por eso es mejor que hagamos algo ahorita. Amén. Que hagamos algo ahorita. Es importante que consideres estos textos. Versículo 34. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Ambos morirán en un día. Dios le manda un varón, imagínense, para decirle, si no corriges a tus hijos. Pasó tiempo, hermanos. Y bueno, dice el versículo 35, y yo me suscitaré de un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Es decir, que Dios iba a proveer de un hombre fiel, de un hombre que le amara. Y surgió un varón, hijo de Ana, llamado Samuel, que amaba a Dios. Versículo 36. Y el que me hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él, del nuevo sacerdote, por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. Hermanos, así que, ¿qué nos enseña esta palabra? Que cuando se acaba el amor y el temor a Dios, dejamos de exhortar a los demás, a los nuestros. Así que tienes que empezar a exhortarlos. Si amas a Dios, vas a exhortarlos. Si tienes temor, los vas a exhortar. El corazón de Elí dejó de haber amor y temor hacia Dios y dejó de exhortar a sus hijos. Y basta que permitas un poquito. Dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. Que no te encierren, que no te lleven a que tengas que aceptarlo, porque así es. Tienes que aceptar, ellos tienen que buscar la palabra. Y si hay un rechazo de la palabra, entonces el asunto, tú te deslindas de responsabilidad. Pero tienes que hacer algo. Dice la palabra en Mateo 10:37. Y aquí hay un punto importante en relación hacia el amor de Dios. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Dios está por encima, debe estar por encima de todos. Amén. Porque si amas a Dios, vas a amar a tus hijos y les vas a hablar con la verdad. Los vas a exhortar porque los amas. El que ama a Dios habla con la verdad, corrige con la verdad. Aunque reciba habladas, aunque reciba el rechazo, él habla con la verdad. Porque los ama. Elí encontramos que ya no amaba también a sus hijos. Porque si los hubiese amado, los hubiera exhortado, o a lo menos les hubiese dicho, apártense del sacerdocio. Segunda carta de Pedro, 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse
en el cielo. Mejor hubiera sido mejor no haber conocido de la palabra, porque habiendo conocido, no exhortamos a los que tenemos que exhortar, como Dios quiere que exhortemos. Otra de las cosas, estórbalo, pon límites, tú como esposa, pon límites con tu esposo en lo que ya no está bien. Esposo, lo mismo, pon límites. Sobre tus hijos también. Con tus padres, no todos los padres hacen lo correcto. Yo no sé usted, pero tengo unos padres imperfectos. Que también hay que decirles, hay que enseñarles con la palabra. Es suficiente la palabra para poder exhortar. No eres tú, es la palabra. Estórbalos, obstrúyelos, impídeles que sigan practicando lo que hacen. Quítales el internet, el Sky, no sé, haz algo, porque va a venir la destrucción, hermanos. Hagamos algo. Si los amas, vas a hacer algo. Amén. Si los amas. Vemos aquí, primer libro de Samuel 2:33. De lo contrario, si no los estorbas, dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Dios puede cambiar ese dolor por alegría. Si haces algo y no tardas, hagamos algo. Así que esa es la exhortación. Y número 3, intercede por ellos. Es decir, que ya los exhortaste, los estás estorbando, y de una vez que haces todo eso, enciérrate y clama a Dios e intercede por ellos. Dios quiera que alcancen misericordia. El mismo tiempo, hermanos, Dios le dio tiempo a Elí. Y sabe algo, cuando vino palabra a Samuel, y Samuel le declaró lo que Dios había determinado para Elí, Samuel tenía como 17 años. Pasaron los años para entrar al sacerdocio, tenían que ser de 30 años. Es decir, que hubo un promedio de 12, 13 años en que Elí permitió todo esto. ¿Hubo tiempo de misericordia? Sí hubo tiempo de misericordia. Amén. Porque así es Dios. El asunto es que debemos de hacer algo. Por favor. Primer libro de Samuel 3:1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, ¿qué cosa? Todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Qué sucede, hermanos? Miren por favor la palabra, capítulo 4. Aquí vino la consecuencia. Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer a los filisteos. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Por favor, versículo 10, todos juntos. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel
30,000 hombres de a pie. Amén. Es decir, que Dios cumple lo que dice. Cumple las promesas, las bendiciones, pero también cumple su palabra cuando te exhorta y te dice, si no atiendes esto, te va a ir mal. Amén. Dios no miente. Así que ese es el mensaje en esta tarde, hermanos, que consideremos lo que sucedió en la vida de Elí. Tienes que exhortar, tienes que estorbar y tienes que interceder por ellos. Amén. El Señor te bendiga. Espero en Dios que este mensaje haya sido claro, que tenemos un deber como cristianos. Amén. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, la cual nos enseña, Señor, que es usted santo, Señor, y Padre, que nos demanda, Señor, a compartir tu palabra, a exhortar, a hablar con la verdad, Señor, para que no venga ese mal sobre nosotros. Bendice a tu iglesia, Señor, guárdala, protégela, Señor, provéele de lo necesario, Padre, para sus necesidades, y llénanos de tu gracia, Señor, y que tu nombre sea glorificado y sea exaltado a través de nuestra vida. En el nombre de Jesús te ruego por cada uno de los que han dispuesto en su corazón venir a este lugar. Y también por aquellos hermanos y visitas, Señor, que siguen las transmisiones, Padre, que también sea la bendición de usted sobre ellos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Le damos el tiempo a nuestro hermano encargado.